Hola, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor Jesús y saludo a la iglesia de Tiempo de Gracia de la Asamblea de Dios, que está ubicada en Anita Lizana, esquina departamental, comuna Pedro Aguirre Cerda. Amados hermanos, el martes anterior estábamos hablando de el mensaje a la Odisea. Y en este mensaje a la Odisea, para recordar, la palabra de Dios fue ahí en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 ahora va a ser hasta el 19. Dice aquí la palabra de Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esa va a ser la meditación para ahora, enseñanzas bíblicas que Dios nos trae en esta hora con su ayuda. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, tu palabra aquí está leída, Señor, aquí en el libro de Apocalipsis, Señor, y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios eterno, pedimos que tú nos des gracia, nos des sabiduría, entendimiento para exhortarla y para que los hermanos que me escuchan, también personas amigas que desean escuchar esta tu palabra, Señor, que tu palabra pueda llegar a sus corazones, así también a nuestras vidas, Señor, y ir creciendo en el amor de Jesucristo y creciendo, Padre, en las enseñanzas bíblicas que tú tienes para nosotros en esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amados hermanos, el martes anterior hablábamos del mensaje a la iglesia de la Odisea. Y este mensaje, para hacerlo breve, lo que hablábamos anteriormente del martes, es que Juan, nuestro hermano Juan, el teólogo, el apóstol Juan, él estaba, dice, allí en la isla de Pasmo por la palabra de Dios. Había sido perseguido, estaba allí, con toda seguridad lo tenían preso. Quizás también fue a lo mejor en parte torturado, no sabemos, pero sí sabemos que él estaba allí en el Espíritu orando, estaba allí ante la presencia de Dios, cuando de repente dice que escucha una voz detrás de él como voz de trompeta y le dice: escribe en un libro lo que ves, lo que lees. Escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Y el apóstol Juan, él escuchó esa voz y dice, cuando él vuelve su rostro para ver quién hablaba con él, dice que él cayó a sus pies como muerto, vamos, hermanos, porque la voz que él escuchó y lo que vio cuando se dio vuelta y cayó como muerto es porque era la presencia del Espíritu Santo de Dios, era la presencia del Dios vivo, era la presencia de Jesucristo de Nazaret, pero ya no está en la tierra, sino que ahora Él está en el tercer cielo. Ya predicó en la tierra, aleluya, su enseñanza, sus milagros, proezas que el Señor hizo. Que aún dice la palabra de Dios que si se escribiesen todas las cosas que hizo el Señor Jesús en la tierra, no habrían libros, bibliotecas para poder, ¿cuánto se llama? Crear libros o crear la Biblia, pero no habría donde poder guardar tantas cosas que Dios hizo, tanta la escritura que podríamos tener acá, pero habría muchos más libros que... Por eso la Biblia dice que estas cosas se han escrito para que creyendo en ellas tengamos vida, aleluya, en su nombre. Porque si no tendríamos que tener una Biblia para cada generación. Así que se imagina usted, amados hermanos,
Biblia en cada generación que hasta el tiempo de hoy, aleluya, no habría bibliotecas para contener todas las cosas que el Señor Jesús hizo. Pero por algo Él dice que como es espiritual la Biblia, el apóstol Santiago dice que pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios entendimiento. Si alguno está falto de sabiduría, dice el apóstol Santiago, pídala a Dios en oración, y sin ningún reproche le será dada, porque la Biblia es espiritual. Y amados hermanos, bueno, como introduciéndonos a la palabra de Dios, cuando al apóstol Juan ve esta voz y ve al Señor Jesucristo en gloria y majestad, dice que sus ojos eran como llamas de fuego, dicen que su rostro, dice que era como cuando el sol resplandece con su fuerza. Tenía un cinto, dice, de oro en su cintura, dice, en su pecho. Y dice que tenía, también dice que su cabello era blanco como la blanca lana, como la nieve. Sus pies refulgentes como en un horno, dice, bruñido. Así que era una figura celestial, que era nada menos que Jesús de Nazaret, pero resucitado. Aleluya. Por eso dice que el Señor dice que el que estuvo muerto y vivo. Aleluya. Y por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amados hermanos, y le dice a Juan, su hermano Juan, el apóstol, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí le envía un mensaje, aleluya, a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, hermanos, estaba durmiendo, estaban realmente, se habían apartado del camino del Señor. Dios en su misericordia nos bendice tanto a veces que, como dice aquí la Escritura, yo conozco tus obras, dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Pero se habían apartado de Dios. Y ahí le dice, yo conozco tus obras, y le dice que por cuanto eres frío y no calientes, dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, estás engrandecido, te has enriquecido y no tienes necesidad de nada. Pero amados hermanos, se habían apartado de Dios. Y como se habían apartado de Dios, entonces aquí Dios habla a través del apóstol Juan, le manda esta carta allí a los líderes de la iglesia, a los hermanos diáconos, oficiales, a la hermana Dorca, a los pastores, a todos los que estaban allí en esta iglesia de la Odisea, sabían dejado la oración, habían dejado de congregarse, de ir a la escritura, como dice el apóstol Pablo, de ir a la Biblia para escudriñarla, de ir a la iglesia para aprender más del Señor, de ir a la iglesia para exaltar a Dios por su misericordia y sus bondades. Pero estaban aparte, hermanos. Y es por eso que le dice al Señor, por tanto, le dice, yo te recomiendo, yo te aconsejo que compre oro refinado en fuego, para que no se te descubra tu desnudez. No se descubra, dice, tu desnudez, dice. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, Dios aconsejándonos, Dios deseando que nosotros volvamos a sus caminos. Es por eso que dice la Biblia acá después, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. Porque como somos hijos de Dios, por su gran misericordia, Él nos escogió, Él nos llamó para poder heredar el reino de los cielos, para poder cumplir el propósito de Dios también en esta tierra, de poder, como dijo el Señor Jesús, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por eso el Señor aquí le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra de Dios nos habla, amados hermanos, y en Hebreos, hablando a través del apóstol Pablo allí, a la iglesia que estaba allí
aleluya, les dice que no menospreciéis, no menosprecies el castigo de Dios, porque Dios dice que reprende y castiga a todos los que aman, dice, sé pues celoso y arrepiéntete, dice, aleluya, porque dice que la Escritura que Él nos ha llamado, pero para la salvación. Y también la Biblia nos enseña aquí en Hebreos capítulo 12 más o menos, pero también nos habla en Hebreos capítulo, vamos a ver, Hebreos capítulo 2. Y dice así, amados hermanos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La iglesia de la Odisea se había deslizado, se habían apartado de Dios, sabían, como decían, no tenían necesidad de nada, porque Dios lo había bendecido. Pero se gastaban en eso, pero el Señor estaba enojado con ellos, porque como es su pueblo, son sus hijos, Dios reprende. Y lo que dice aquí la Biblia, vamos a leer, en Hebreos capítulo 2 dice, una salvación tan grande. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aleluya. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según sea su voluntad. Aleluya. El Señor Jesús le dio esa comisión de predicar el Evangelio. Y Dios, el Señor Jesús, lo compartía con sus discípulos, con sus apóstoles. Él estaba presente a través del Espíritu Santo, haciendo milagros y diversidades de tipo, de proezas. Aleluya. Y que la gente se convertía por cientos, por miles. Era maravilloso cómo Dios se manifestaba y cómo la gente se convertía al Señor. Amados hermanos, entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que el Señor nos muestra en la Escritura y podamos seguir este camino que nos lleva a la vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. También tenemos una parte, amados hermanos, de la Escritura. Acá también nos habla Dios. Aquí en Isaías también Dios tiene un mensaje también, dice, cántico de acción de gracias, dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Aleluya, qué maravilloso. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu misericordia, aleluya, tu indignación se apartó y me has consolado. Así es, amados hermanos. Dios, en su misericordia, Él aparta su ira de nosotros y nos consuela. Aleluya. Para que podamos servirle. Pero sí, como dice la Escritura, aquí también en Job, amados hermanos, nos habla la Escritura en el libro de Job. Aquí está, amados hermanos. Dice algo también relacionado a la corrección del cristiano. Dice también, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará.
Él y sus manos curan. Aleluya. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, no menospreciemos entonces la corrección del Dios Todopoderoso. Aleluya. Amados hermanos, cuando Dios dice, viene aquí, he aquí bienaventurado, es el hombre a quien Dios corrige. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Hermanos queridos, bienaventuranza, bienaventurado significa ser feliz, significa dichoso, significa afortunado. Aleluya. Que Dios nos corrija es porque somos afortunados. Porque dice la Escritura, el apóstol Pablo también habla en Hebreos que padre de familia no castiga a su hijo. Es cierto que lo corrige, dice, y dice también que ¿por qué mejor no obedeceremos mejor al Dios de los espíritus? Aleluya. ¿Por qué no obedecemos mejor a Jehová, Dios de los ejércitos, que como corrigió al pueblo de Israel, Él quiere corregirnos a nosotros también, para poder entrar a la tierra prometida, aquí para poder llegar a la nueva Jerusalén, para poder llegar, aleluya, allí donde dice la Biblia que allí hay un mar de cristal, donde allí dice que el rostro de Dios iluminará la santa Jerusalén, la santa ciudad. Así que, ¿por qué no obedeceremos mejor al Señor de los espíritus, que es Jehová Dios poderoso? Así que, vamos hermanos, por eso que la Biblia dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que, amados hermanos, esa es la enseñanza bíblica para el día de hoy. Dios nos bendice cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros seguimos, como dice la palabra de Dios, seguimos, como dijo Pablo, prosigo al blanco, prosigo a la meta. He guardado la fe, he ganado la carrera, aleluya. Por tanto me espera la corona que me dará el Señor en aquel día, aleluya. Grande es el Señor, grande es su misericordia, amados hermanos, y debemos realmente, como dice la Biblia, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el respeto a Dios, aleluya, y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? Apártese del mal, aleluya, gloria a Dios. Su palabra también nos enseña, amados hermanos, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia de parte del Señor. Aleluya. Por eso dice nuestro Dios que echa tu carga sobre mí y yo te la llevaré. Si la carga es pesada, si la carga, aleluya, es demasiada para ti, pues entrégasela al Señor. Entra en tu cuarto, tu aposento y ora a Dios. Por algo Dios dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Así oraréis, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, porque ellos que deseaban tener esa comunión con el Padre, con Dios. Y Él les dijo, sí, oraréis. Aleluya, Señor, enséñanos a orar. Ahí Él le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos y también en la tierra. Pan nuestro cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas que nosotros perdonaremos a nuestros deudores. Mas líbranos de tentación, guárdanos del mal, porque tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Guárdanos de tentación, líbranos del mal. Eso hace que el hombre se aparte de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice su palabra, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad, que no desean que tú llegues a la presencia de Dios victorioso. Tenemos un Dios victorioso, aleluya, un Dios de victoria. En Él está el poder, en Jesucristo está el poder,
Aleluya, en Jesucristo tenemos victoria. Pero para eso tenemos que allegarnos ahí. Aleluya, llegarnos al Señor. Buscar cada día más a través de la oración. Aleluya, su Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Dice su palabra, orad sin cesar. Orad los unos por los otros. Aleluya. Bueno, gracias al Señor por su palabra que el Señor nos da. Amados hermanos, entonces dice su palabra que yo reprendo y castigo a todos los que amo, se fue celoso y arrepiéntete. Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama, Jesús te ama, aleluya, pero no el pecado que a veces nos aparta de Dios. Él quiere que vivamos en comunión con Él. Por eso dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Aleluya. Él es quien te corona de favores y de misericordia. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Él es quien perdona tus iniquidades. Aleluya. Gloria a Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. Es por eso, amados hermanos, dice la Escritura que, aleluya, en los salmos, amados hermanos, Dios dice, aleluya, Dios dice que si el justo me castiga, aleluya, será un favor. Aleluya. Que el justo, amados hermanos, que el que le habló a Juan, al apóstol Juan, el teólogo que estaba allí en la isla de Pasmo. Aleluya. Que sus rostros son como llamas de fuego. Aleluya. Su vestidura blanca resplandeciente. Aleluya. Su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya. Aquel que dijo, aleluya, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él, amados hermanos, que se pasea, aleluya, en medio de los 7 candeleros de oro. Aquel que se pasea en medio de las 7 iglesias, en su diestra 7 estrellas. Él, aleluya, Jesús, aleluya, el resucitado. Jesús, el Mesías prometido. Él, aleluya, habla aquí en su palabra, que Él es que hace la herida y Él la vendará. Y Él hiere, pero Él sana. Aleluya. Aquí el rey David decía, si el justo me castiga, será un favor. Hay que me reprenda, será, aleluya, como un excelente bálsamo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya, porque eres un Dios maravilloso que, Señor, tú te acuerdas de que somos, Señor, polvo, Padre. Te acuerdas, Señor, de que somos, Señor, débiles. Es por eso que te tenemos a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas enseñanzas bíblicas, Padre, que puedan, Señor, ser grabadas en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Porque tú eres santo, el santo de Israel. Aleluya. Es quien hiere, es el quien sana, Él es quien venda. Él es quien nos saca en victoria. Él es quien nos bendice. Aleluya. Gracias, Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Señor, bendícela, Señor. Y que pueda llegar tu palabra a aquellos hogares, a aquellas vidas donde no te conocen. Señor, la hora se nos hace tarde, Señor, y pedimos tu bendición sobre aquellos que han escuchado tu palabra y también sobre mi vida, Padre, para que me sigas dando sabiduría y entendimiento y poder enseñar a los transgresores tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.